Atención Colombia, con 87 votos a favor y 37 en contra, por fin se aprobó en Cámara de Representantes en plenaria la reforma a la salud de los colombianos. Muchos, como yo, esperamos grandes cambios, grandes reformas, por eso votamos por Gustavo Petro Urrego. La oposición en Colombia, que tiene todo el derecho a oponerse, no puede pretender que un gobierno elegido para cambiar no reforme, no haga transformaciones que necesita el país. Precisamente por eso fueron derrotados en elecciones pasadas, porque la gente en Colombia quiere un cambio. Estamos cansados del sistema de salud en Colombia. Las EPS se quedan con el mayor recaudo de los colombianos y la salud es precaria. Sin embargo, los opositores que antes, miren los grandes cambios, antes quienes protestaban por la salud en Colombia eran los pobres, nosotros los de abajo siempre protestando por el tema de la salud, nos interesaba el tema de la salud. Pero la reforma que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro le ha dado vuelta a la arepa, al tiesto, por decirlo de alguna manera, porque ahora los que protestan son ellos, los ricos, los que tienen medicina prepagada, los que nunca van a un hospital público, los que viven en las grandes capitales, los que se atienden o se hacen atender en el exterior, son los que ahora les interesa el tema de la salud, pero no porque les interesen los colombianos, sino porque les interesan los recursos que se roban a través de las EPS, que son en últimas de propiedad de familiares o incluso de congresistas de la República que se oponen a que las EPS dejen de manejar los recursos, que sean intermediarios. Eso no puede seguir siendo, porque se quedan con la mayoría de los recursos de los colombianos. Esta reforma, al contrario de lo que dicen grandes medios, que son medios hegemónicos, medios de propiedad precisamente de quienes patrocinan esa vagabundería en el Congreso de la República, que se oponen a las transformaciones sociales por las que votamos nosotros y elegimos a Gustavo Petro, han puesto a sus periodistas a mentir de que esta reforma tiene más cosas malas que buenas, y eso no es verdad. Aquí en Colombia estamos acostumbrados, ya se nos volvió cultura, el paseo de la muerte. Eso lo sabemos todos los colombianos. ¿Usted quiere que esto siga pasando o solamente porque usted odia a Gustavo Petro o le han dicho que el comunismo es malo, el socialismo es malo, usted ahora dice que tenemos un buen sistema de salud? En Colombia se ha vuelto muy presente, cotidiana la frase "no alcanzó a llegar vivo al hospital", y eso se vive en muchas zonas alejadas del país. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al término de la jornada del día de ayer, que llevó la aprobación, repito, de la reforma de la salud en segundo debate. Quedan pendientes 2 debates más. Ahora pasa a la Comisión Séptima del Senado de la República, donde seguramente va a tener debate, va a tener algunas observaciones y muchas aprobaciones, y después pasaría a plenaria y pasaría por último al consentimiento de la Corte Constitucional, que esperemos que piense en derecho, que piense en los colombianos y no actúe en política como nos acostumbran las grandes cortes en Colombia. Esto dijo el ministro Luis Fernando Velasco. Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos se repita en el Senado, en donde tenemos que ir a hablar, a conversar, a escuchar. Esta mañana 13 alcaldes recién electos del Cesar me visitaron y los 13 de pequeños municipios me dijeron: ministro, juéguesela por la reforma. En nuestros municipios hace años se cerraron los centros de salud. Y hay gente que está a 5 o 6 horas de un sitio en donde los puedan atender. Nosotros queremos los CAPS, queremos equipos que hagan prevención, queremos que vuelvan médicos a nuestro territorio. Nosotros no queremos bajo ningún punto dañar lo que está funcionando. Queremos que lo que está funcionando lo llevemos a donde no está funcionando, y es a la Colombia profunda. Grandes verdades ha dicho el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Usted no puede negar esa realidad. En muchas regiones del país no se cuentan con verdaderos centros de salud donde se pueda prestar una atención básica, digna para los colombianos. Eso no lo puede negar usted, por mucho que usted odie o que le hayan inculcado que el comunismo, que el socialismo es más malo que asesinar a 6.402 jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros en nombre de la democracia colombiana. Por mucho que usted odie a Petro, usted tiene que reconocer
que el servicio de salud en Colombia es precario, que muchos colombianos votamos a favor de Gustavo Petro precisamente comprometiéndolo con una reforma a la salud. ¿Por qué se deja manipular hoy en día? En muchos hospitales alejados del país, en esos pueblos, incluso aquí en la capital colombiana, la atención básica en los hospitales públicos, las salas de urgencia no cuentan con un sistema realmente digno. Todo el dinero prácticamente queda en manos de la intermediación que la representan las EPS. ¿Y por qué se oponen los congresistas que hoy pretenden que quienes votamos por el cambio tengamos que estar sometidos a ese viejo sistema de salud, que crearon unas EPS cuyas mayorías propietarios y accionistas son familiares de congresistas que defienden este precario sistema de salud y que se oponen a la reforma presentada por el gobierno? Los dueños de las EPS son los grandes conglomerados económicos, los Sarmiento Angulo, los Gilinski, todos esos grandes empresarios con quienes realmente no simpatizamos, pero tampoco tenemos nada, porque hay que reconocer que ellos contribuyen al desarrollo del país, pero eso no les da derecho a cobrarles a los colombianos por ventanilla con un sistema de salud que los va enriqueciendo cada día más y más a ellos y empobreciendo la salud de los colombianos. El sistema, no hay ambulancia, el paseo de la muerte. Hoy quienes protestan en contra de la reforma a la salud son los mismos que se silenciaban antes. Por eso algo bueno debe tener esta reforma. ¿Quiénes han protestado históricamente por el precario servicio de salud en Colombia? Pues los más pobres, los usuarios, los que no tienen el acceso o no tenemos acceso a medicina prepagada, los que no tenemos un buen sistema de salud. Y es la gran mayoría de los colombianos. ¿Ustedes cuándo habían visto a una Paloma Valencia, a una senadora como María Fernanda Cabal y todos esos ricachones que hoy se rasgan las vestiduras, dizque preocupados por la población colombiana? ¿Cuándo los vio ustedes preocupados protestando por la salud mientras un familiar suyo se moría esperando una atención básica en un hospital público? ¿Cuándo? Ahora es que están protestando, pero están protestando no porque les interese el pueblo, sino porque les interesa el bolsillo, porque les están tocando sus emprendimientos, entre comillas, que son las EPS creadas por ellos para robarse los recursos de los colombianos. Bien por el gobierno de Gustavo Petro, que ha podido sacar adelante esa reforma, bien por el ministro de gobierno Luis Fernando Velasco, bien por el secretario de salud Guillermo Alfonso Jaramillo y todo el trabajo que hizo también la exministra Carolina Corcho y los congresistas de la Cámara de Representantes que votaron por la reforma, sobre todo los del Pacto Histórico. No les damos las gracias porque para eso se les paga y ustedes lo entendieron así. Ahora este debate, como ya todos lo sabemos, pasa a la Comisión Séptima del Senado de la República, luego a plenaria, y una vez aprobado, que es lo más seguro, lo que se espera, pues irá al consentimiento de la Corte Constitucional, que en último caso será quien diga si pasa o no pasa o se hace efectiva. Entonces nosotros no podemos ser mezquinos nosotros mismos con nuestra propia salud. Únicamente porque odiamos un sistema o una ideología política, ¿usted va a negar eso? Que aquí en Colombia lo que existe es un paseo de la muerte. ¿Cuántos no estamos aburridos en los territorios de esa terrible frase? No alcanzó a llegar vivo al hospital, pero nunca nos preguntamos por qué no alcanzan a llegar vivos al hospital. Porque no hay una atención, no hay un servicio emergente, de que en muchas zonas se necesitan ambulancias acuáticas, se necesitan motoambulancias para sacar gente enferma, gente herida, gente en condiciones de salud precaria, que se necesitaría muchas motoambulancias sacando gente desde las zonas rurales. El campesino es uno de los más afectados. En los municipios de quinta y sexta categoría, puros hospitales de primer nivel, que lo más revolucionario que se encuentra en salud son las pastillas de acetaminofén. Casi no se consigue ni siquiera para que le realicen un electrocardiograma. Entonces tienen que programar una persona que llega con problemas cardíacos, tienen que reprogramarles o programarles un electrocardiograma a los 5 o 6 días. Muchas veces, bueno, el mismo día se lo hacen. ¿Y cuánto no pasa? Y después no alcanzó a llegar vivo al hospital cuando miran el resultado y tienen que trasladarlo a un hospital de segundo nivel, después a un hospital de tercer nivel, y ese es un paseo de la muerte que, repito, lo único que origina es la frase
no alcanzó a llegar vivo al hospital. Esta es la frase que queremos eliminar. Por eso votamos. Deje de ser egoísta. Usted sabe que los cambios se surten cambiando los sistemas que tenemos. Y el sistema de salud necesita un cambio y usted lo sabe. Odia a Petro todo lo que quiera, pero usted no tiene derecho a ponerse en contra de su propia salud. Esos que hoy protestan se callaron mientras un familiar suyo tal vez se murió esperando una atención primaria en la salud. Así que se ha reformado la salud, por lo menos ya los 2 debates que le correspondían a la Cámara de Representantes surtieron ya su efecto positivo, 87 votos a favor, y eso es lo que tenía que decirles a ustedes. Gracias por haberse quedado hasta el final. No se les olvide suscribirse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video o cuando estemos en directo. Así apoyan la comunicación alternativa y le hacemos el contrapeso a esos medios de comunicación que están pagados y avalados por esos grupos económicos que son los dueños en su mayoría de la CPS y necesitan desinformarlo, echarle mentiras para que ustedes crean que la reforma a la salud es lo más monstruoso que se ha creado en nuestro país. Muchas gracias, soy Nelson El Chanero Armesto, esto es NSTV Comunicación Alternativa. Muy pronto estaré con ustedes con otro tipo informativo.